Capital Sistemas. Trabaja con sistemas automáticos, trader por cuenta propia. Nos va a explicar cómo se sistematiza la elección de la divisa más fuerte contra el resto. Su ponencia está sponsorizada por TradeStation. Todo esto gracias a FX Strength Score, un indicador que te permitirá graficar y elegir de manera totalmente objetiva y en diferentes time frames, además de un sistema de trading que te va a permitir operar de manera totalmente automática con dicho indicador. Así que, Sergi, cuando quieras, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que vayan saliendo y entrando. Bueno, no me presento, ya me ha presentado Susana. En todo caso, me llamo Sergi Sánchez. Estoy seguro, bueno, voy a intentar aligerar lo máximo posible. A ver, que voy a buscar un sitio donde os deje ver mejor esto. Aquí quizá. Vale. Voy a intentar saltarme la parte un poquito más general del Forex porque estoy seguro que ya habéis hablado mucho y más teniendo en cuenta el poco tiempo que en teoría tengo, ¿vale? Entonces voy a ir casi que directo al indicador que os comentaba Susana, que creo que es bastante, pues resultará de mucha utilidad. Estas son generalidades. Esta presentación, por supuesto, luego podéis acceder a ella y os la pasaremos. Por tanto, pues todo esto, que ya digo, no dejan de ser generalidades y que seguro que ya habéis visto los horarios de Forex. Y voy a llegar en breve al indicador, ¿vale? Bueno, aquí. Empiezo aquí directamente, que así yo creo que hemos recuperado los 15 minutos. Venga, esto también es una generalidad, pero sí me interesa mucho que todo el mundo lo tenga muy claro para comprender cómo funciona este indicador, ¿vale? Este indicador, que se llama FX Strength Score, es un indicador que ya publicó TradeStation. De hecho, el año pasado os hablamos un poquito de él. Este año vamos a avanzar más en él. Y hemos hecho una estrategia basada en él, con lo cual os va a resultar más sencillo comprenderlo y ver cuál es realmente su utilidad, ¿vale? Importante tener claro qué es la divisa base y la divisa de referencia, porque en este indicador vamos a basarnos justamente en esta relación, ¿de acuerdo? Entender que cuando un euro-dólar cotiza a 1,13 quiere decir que un euro vale 1,13. Estoy seguro que dólares, ¿no? Estoy seguro que todo el mundo esto lo tiene muy claro, y que el euro es la divisa base y el dólar es la divisa de referencia, ¿de acuerdo? Y ahora veréis por qué insisto en esto, ¿vale? La diferencia de este indicador de fortaleza que se llama FX Strength Score es que no se calcula sobre el propio gráfico de lo insertemos, por ejemplo el euro-dólar, ¿vale? Calculamos la fortaleza de una divisa, por ejemplo el euro, respecto a todas las otras divisas, ¿de acuerdo? Y luego lo podemos representar en un gráfico, ¿no? Como os comento aquí, pues realmente poder saber qué divisa es la más fuerte de manera general es algo en cualquier time frame, porque lo podemos usar en diario, en semanal, en intradía, en cualquier espacio temporal, pues es algo que nos va a ir muy bien para poder decidir qué divisa operar. Tanto si sois traders discrecionales como traders sistemáticos, ya digo que os hemos hecho un sistema que os lo mostrará, pero también en el ámbito discrecional tiene mucha utilidad, ¿vale? Ahora lo vais a ver. De esta manera no lo calculamos sobre la totalidad de la divisa. Ya sabéis que divisas hay muchísimas. Nos hemos centrado en ocho divisas. Son las ocho principales que se calculan con 28 pares operables. Os damos un segundín que beba un poquito de agua. Y la dejo por aquí, que no salga en la cámara. Venga. Vale. Bien, bueno, como os decía, estas 8 divisas lo representamos con 28 pares. Primero voy a hacer esta introducción, digamos, un poco más teórica, luego os lo mostraré directamente en la plataforma y seguro que en el gráfico lo vais a ver mucho más claro, ¿vale? Esto sería la representación de los pares, es decir, cada divisa, cada una de ellas, son 8, se puntúa respecto a las otras 7, ¿de acuerdo? Queda esto claro, es un concepto importante. ¿De qué manera se hace? Pues con un indicador que seguro conocéis, el momentum o el rate of change,
que viene a ser lo mismo pero en valor porcentual. El momentum es en valor absoluto, el rate of change en porcentaje, ya lo diré. Entonces, por defecto se calcula sobre 13 periodos, pero no deja de ser una variable que se puede modificar. 13 periodos, repito, puede ser diarios, puede ser 13 días, 13 semanas, 13 barras de 30 minutos, ¿de acuerdo? El periodo que nosotros definamos. Entonces, lo primero que hace el indicador para calcular una divisa es, imaginemos que el euro-dólar, ¿de acuerdo? Pues a la divisa base, en este caso el euro, si tiene un momentum, por ejemplo, como pone aquí, de 0,25 puntos, pues al euro le suma 0,25 y al dólar le resta 0,25, ¿de acuerdo? Esto lo haría con los 28 pares, ¿vale? Y entonces de esta manera obtendría un número, un scoring para las 8 divisas, ¿de acuerdo? Este es el primer paso. Repito que lo hace con un indicador tan sencillo como es el momentum. Realmente la dificultad de cálculo de este indicador no es tanto el indicador en sí, sino el hecho de calcular, o sea, esto, digamos, a nivel de código de programación no es bastante fácil, porque la mayoría de lenguajes ya sabéis que los cálculos se hacen sobre el gráfico que insertamos, un análisis, una técnica, un indicador, y en cambio este indicador no hace esto calcula sobre todos los 8 divisas, perdón, que son 28 pares en total, aunque no estén insertados en el gráfico. Incluso si lo insertáis encima de un gráfico que es el SP, lo calcula igual, ¿de acuerdo? Porque realmente no importa en qué gráfico lo insertemos. Y aquí tenéis un ejemplo muy bueno, por ejemplo, en el caso del dólar, ¿de acuerdo? Estas serían las 7 divisas que intervendrían, ¿vale? Y fijaros que en el caso del dólar CAD, por ejemplo, pues como es el dólar, la suma, ¿de acuerdo? Pero en el caso del libra dólar, pues lo resta, ¿de acuerdo? Sencillamente hay un mero ejemplo, no tiene mayor importancia la puntuación, repito, luego lo vais a ver encima del gráfico, da 0,2, pero no tiene mayor importancia. Lo importante es entender cómo funciona este scoring. Esto quizá puede parecer, bueno, que al final esta teoría no es importante, pero creo que es importante entender cómo se construye el indicador. Aunque luego al final no deja de ser un gráfico, ¿de acuerdo? Una representación gráfica, un sistema y visualmente todo se entiende mucho mejor, pero es importante tener claro cómo se calcula, ¿vale? Y después de esta breve introducción, ahora sí que me voy a pasar y por lo tanto me tengo que poner más en el ordenador, digamos. Voy a intentar mostrároslo en la plataforma. Para ello espero conseguirlo. Vale. Bueno, primero voy a mostraros lo que significa el indicador en pantalla y luego pasaremos a verlo en el sistema, ¿vale? A ver si carga todo bien. Gracias a la wifi, muy bien, muy amable. Vale. Aquí tenemos dos indicadores y ahora me va a venir muy bien esto. Vale. Bien. Fijaros en las dos líneas. En el primer indicador que veis aquí tenéis una línea azul y una línea roja. Uy, no se ve. Bueno, aquí se ve japonés. Eso es el yen japonés, no se ve muy bien, pero la línea azul representa al scoring que ha dado el euro en bruto, ¿de acuerdo? 32.42. Si abrimos cualquier otro par del euro, este valor va a ser el mismo, porque no depende del gráfico. Repito, si abrimos el euro CAD, pues el euro también dará 32.42, ¿de acuerdo? Porque ese es el valor que da el euro, ¿vale? Y el yen, en este caso, da menos 12. ¿Vale? Entonces, el de abajo al final es una representación de la resta de estos dos valores para darnos la puntuación del par. Es decir, el camino que sigue este indicador es el inverso o el contrario al que seguiríamos habitualmente. Primero calcula la fortaleza de cada una de las divisas por separado y luego le asigna el valor al par en concreto que hemos abierto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este par, que es el euro-yen, repito, en el gráfico diario, como habéis visto, da un 44.49. Disculpo al cámara que me mueva tanto. Vale, disculpo, no, le pido disculpas, quiero decir. Vale, entonces fijaros aquí que lo veis en la tabla. Esto es lo que en Transition se llama gather screen.
¿vale? Que de esa manera sencillamente pues, podemos ver el valor que tienen todos, ¿de acuerdo? Aquí veis que el mismo valor que veíais en la pantalla, aquí 44,49, veis es el que tenemos aquí, ¿de acuerdo? De esta manera pues podemos ordenar esta tabla y ver automáticamente, en este caso es en diario, pero como veis pues podemos verlo en otros, solo son unos ejemplos, podemos usar cualquier time frame, 30 minutos o en 5 minutos, como veis la ordenación es otro. Normalmente hay unos valores. Si aquí buscamos el euro yen, veréis que da menos 0,04 y lo tenéis aquí. Como veis es el valor que también tenemos en el gráfico, ¿vale? Menos 0,04. En este caso en 5 minutos. Entonces, la verdad que conozco muchos traders discrecionales que usan trade session solo por este indicador, ¿de acuerdo? De Forex, porque a nivel discrecional le permite escoger qué divisa operar, ¿de acuerdo? Incluso ahora entraremos en la parte sistemática. Fijaros que otra manera de plantearlo es poner, uy, está cortado. Aquí, a ver, me acabo de dar cuenta que eso está cortado. Ahí, vale. Bueno, aquí veis, por ejemplo, pues, los cuatro time frames que he representado del euro-dólar y así vemos el mismo scoring. Es decir, en una tabla de gather scheme no tenemos por qué poner todos iguales. Como veis, aquí tenemos el mismo par en distintos time frames, ¿de acuerdo? Y vemos aquí su puntuación para el euro-dólar. Eso lo podríamos hacer, lógicamente, para otras divisas o para todas ellas, de hecho, si quisiéramos, ¿no? Vale. Me vuelvo al gráfico en diario. ¿Vale? Para enseñaros otras posibles utilidades. La primera utilidad, como he dicho, por supuesto, es ver el scoring, ver la puntuación general, ver qué divisa está más fuerte o más débil, ¿vale? Pero en esta representación gráfica que hacemos, bueno, ya vemos cosas que hasta intuitivamente nos sugieren, ¿no? Como vemos, los pares pues, se van cruzando, ¿no? Vemos que los pares van cruzando entre sí. Repito, demostrándonos que el euro, en este caso, a ver, porque esto se queda cortado, bueno, es igual, no importa, la parte izquierda no importa, venga. Vale, como os decía, aquí vais viendo pues, distintos cortes y la representación de la parte de abajo, lógicamente los cortes, se representa por el cruce a la alza, como aquí, o a la baja de la línea del cero, ¿de acuerdo? Estas señales en sí es una de las señales que hemos identificado como posible señal de compra o de venta, muy sencilla y además utilizada por muchos indicadores. Sencillamente cuando supera el cero entramos largos en este par, cuando pierde el cero entramos cortos en este par. Esa es una posible entrada, ¿vale? Otra posible entrada, lógicamente hay pares, luego ya con la observación, Gas y Hertz, y luego ya en la ronda de preguntas, si queréis en el stand os lo podemos mostrar algunas. Hay divisas que van mejor que otras, ¿no? Este indicador donde vemos cruces realmente limpios. Normalmente las australianas va muy bien, ¿no? Pero aquí ya veis, por ejemplo, que hay muchas veces, aquí lo que nos interesa ver realmente es operar un par en que tengamos una divisa claramente fuerte y otra divisa claramente débil, ¿de acuerdo? Esto hay veces que no es así. Fijaros aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí, donde vemos que el yen está bajista claramente, pero vemos que el euro también lo está. También está cayendo y ambos están por debajo de cero. Eso en principio no nos interesa porque realmente no es clara la lectura. No estamos viendo que una es positiva y la otra negativa, que es lo que nos interesa, que haya una tendencia claramente a la contra, como ha ocurrido ahora. Fijaros ahora que la señal de entrada en corto no ha sido buena, pero la señal de entrada en larga sí lo ha sido. Ha sido realmente muy positiva. Y además doblemente, porque si os habéis fijado en esta especie de signos positivos que vemos en el gráfico, lo que esta segunda señal nos indica, ¿vale? Hemos dicho que la primera es la superación o pérdida del cero, es que las dos divisas están orientadas en la dirección que cabe esperar en base a esta lectura. Es decir, si vemos que este par tiene un valor positivo, en este caso vemos 44 o 49, lo que cabe esperar o lo que desearíamos es que el euro estuviera fuerte, que recordemos que es el euro-yen, y el yen débil, ¿de acuerdo? Eso es lo que cabría esperar en esta divisa. Y cuando esto ocurre,
es cuando vemos estos signos positivos. Veis que aquí ya hay el corte, ¿de acuerdo? Aquí vemos el corte, pero aquí todavía no está positiva el euro y pasa aquí positivo, ¿de acuerdo? Entonces esto es una segunda señal posible de entrada, ¿de acuerdo? Una es la superación de cero y la otra es en el momento, para ir largo sería en el momento en que el euro está positivo y el yen está negativo. Eso sería una segunda señal de ir largos, ¿vale? Y luego hay una tercera y luego, lógicamente, la combinación entre ellas. Ahora os lo voy a enseñar rápidamente en el código del sistema. Una tercera, y es un caso a cambiar de par, vamos a ir al euro-dólar, porque bueno, es un poco el más... Quizás no, es el par más operado, con más volumen. Además, justamente porque acaba de dar señal de compra al cierre de ayer, ¿de acuerdo? Entonces, esta segunda señal, fijaros aquí, ¿vale? Aquí tenemos el pase a positivo, ¿de acuerdo? Ya hace algunas jornadas que dio la entrada, concretamente, ahora lo vais a ver en el sistema, creo que es en esta vela, pero ayer dio la segunda, es decir, en la que el euro está positivo y el dólar está negativo. Fijaros que el euro ya estaba positivo hace muchas jornadas. ¿Dónde estás? Aquí. Desde aquí el euro está positivo, ¿de acuerdo? Pero el dólar no está negativo desde ayer. ¿Vale? Entonces aquí ha habido una segunda señal de entrada. Entonces ya digo, ahora cuando os lo muestre el sistema, hemos programado estas posibles estrategias, entrar con la primera, entrar con la segunda y entrar con las dos acumulando en la segunda. ¿De acuerdo? Y también una tercera, porque hemos detectado en algunas, veis por ejemplo aquí, donde hay momentos que nuevamente hay una cierta confusión, ¿veis? Donde, aunque aquí está positivo y aquí está negativo, vemos que la pendiente en este caso del euro no es concordante, ¿de acuerdo? No es bajista como cabría ser. Aquí fijaros que es perfectamente claro, tenemos un euro subiendo, aunque está un poco desacelerada, pero está un euro subiendo, y vemos un dólar bajando fuertemente. Esto nos gusta. Esto nos gusta en este caso para entrar largos en este par, porque vemos un euro fuerte, vemos un dólar débil y además vemos que la tendencia es a continuar. ¿De acuerdo? Entonces, hemos añadido una tercera señal que es la pendiente de estas curvas. ¿De acuerdo? Cuando la pendiente es concordante, ¿de acuerdo? Pues también es una posible señal de filtrar algunas señales, ¿vale? Y esta ahora ya lo vais a ver en el sistema. No, en el sistema hay una... me preguntan, igual no se ha ido, que en concreto es el momentum, pero en el sistema creo que, bueno, hicimos una ligera optimización para probarlo y está en 18. Claro, aquí lo puedes ver, ¿vale? Están en 18, ¿vale? Bueno, esto lógicamente se puede optimizar, se puede probar distintas combinaciones de rock, ¿no? Pero bueno, es 13, bueno, un poquito diferente, pero es parecido al original, ¿no? En una zona relativamente parecida, ¿vale? Entonces ahora que os voy a mostrar las distintas señales true, false, false, ¿vale? Esto sencillamente sería operando la primera señal, ¿vale? Operando solo la primera señal. Bueno, antes que nada, lo digo porque estos resultados ya van a ser buenos, ya os digo que están muy probablemente sobreoptimizados, ¿vale? Es decir, ese sistema ahora mismo, aunque vais a ver que gana mucho dinero, yo no operaría con él así. Lo hemos preparado para el Forex Day, está en preproducción y muy probablemente es un sistema que sacaremos a operar porque nos gusta mucho, le tenemos lógica, pero hay que trabajar la estrategia de salida, ¿de acuerdo? De momento tiene un trailing stop, digamos, un poco por defecto, bastante sencillo, más que nada un poco para probar la validez de la estrategia. Es una primera fase y le damos validez a ella, ¿de acuerdo? Entonces a partir de aquí pues vamos a seguir trabajando en ella, ¿no? Vale, bueno, fijaros por ejemplo en cualquiera de las entradas, que quizás si os pongo una línea lo vais a ver mejor, ¿no? Bien, le he acertado.
Fijaros que ahí es en la vela que compra, que es justo cuando se produce el corte. Ves que pasa de rojo a verde, ¿de acuerdo? Es lo mismo que el cruce. Esta misma señal pasar a cero es el cruce. En este momento compramos, este trade no fue bueno, ¿de acuerdo? Fijaros que justo al día siguiente la pendiente se invierte. O sea, en este caso por la pendiente no nos hubiera filtrado porque era coherente, pero ya al día siguiente se invierte. ¿Ves? Algo que ya nos estaba diciendo ahí, este trade empieza mal, ¿de acuerdo? Porque la pendiente rápidamente se invierte. No es lo que queremos, ¿no? Si acabamos de entrar largos en euro-dólar, queremos que el euro continúe subiendo y el dólar continúe bajando. El dólar baja, pero el euro no. Fijaros que la segunda señal, en este caso, no hubiera entrado. Veréis que luego, cuando active la segunda señal, este trade no se hará. ¿Por qué? Porque la segunda señal entraría aquí, ¿vale? Y bueno, en otras entradas ocurre lo mismo. En este caso entramos corto porque perfora a la baja el cero y entra corto. En este caso sí acaba saliendo por un trailing stop, ¿vale? Y bueno, veis aquí distintas señales con esta entrada del cruce cero. No sé si aquí hemos cargado el histórico, sí, porque aquí hemos tenido un poco de problemas. Bueno, estos son 110 trades aproximadamente. La curva no está mal. Ahora, con una cierta pendiente. Bueno, ahí vemos, bueno, un sistema con un profit factor de 1,86, 111 trades, 40% de aciertos, un sistema, digamos, que podemos considerar de tipología tendencial por el porcentaje de aciertos, ya que no tiene un stop, tiene un trailing stop, es decir, tiende a dejar correr los beneficios al no tener un stop aparte del trailing, y por eso pues da ratios de este tipo, ¿no? Bien, fijaros que si ahora activo, bueno, en este código, pues sencillamente son las distintas estrategias. Ahora activamos la segunda y anulamos la primera y vais a ver que solo vamos a operar utilizando la segunda regla. Vale. Fijaros ahí que donde estaba la primera entrada no entra. ¿Vale? Y entra ahí en el momento, bueno, esto el indicador lo refleja con este signo más, ¿ves? La primera vez que hay un más, al siguiente entra, ¿de acuerdo? En este caso corto. Fijaros toda esta parte, ¿no? Donde realmente está por debajo de cero, pero esta gran confusión donde no está claro, o sea, vemos a un dólar fuerte, pero también vemos a un euro fuerte. Ninguno de los dos va por debajo de cero. Finalmente se decide. Fijaros que justamente en ese momento se acelera la tendencia. O sea, justo en el momento en que el dólar mantiene un poco su valor positivo, aunque está bastante lateralizado, pero sigue positivo, y el euro de pronto decrece, automáticamente el sistema, con esta segunda estrategia, en que las dos medias, o sea, el dólar en este caso esté positivo y el euro negativo, entra corto, ¿de acuerdo? Y es un buen trade que coge bastante tendencia. Repito, solo usamos la segunda estrategia. Bueno, en esto de los sistemas siempre hay el debate de señales más filtradas, menos filtradas. Bueno, esta señal, lógicamente, digamos que en teoría es más segura, es decir, espera mayor confirmación, pero también suele ser más tardía. Entonces siempre hay este debate si entrar antes o después. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas y nada es gratis. Los datos demuestran que es un poco peor. En este caso es un poco peor que el anterior. Aunque opera más, tiene más trades, da un performance un poco peor que el anterior, ¿de acuerdo? A pesar de que, bueno, el sentido común nos diría, hombre, mejor entrar con un poco más de confirmación. También es verdad que no está optimizado la salida, o sea, el trailing stop, no vamos a entrar en detalles, pero tiene una serie de barras que respeta y bueno, usamos el mismo para todo. Y realmente cada entrada debería tener un poco su estrategia de salida un poco adaptada, ¿no? Porque es una entrada un poco más tardía, normalmente habría que darle un poco más de margen que a la inicial, ¿no? Vale. Pero fijaros que aquí ya veis una posible utilidad, una segunda utilidad. Y ahora tenemos una tercera, que es bueno, activar las dos señales, ¿no? Lo que os decía antes, ¿por qué no acumulamos? Esto lo estamos usando en el eurodólar, pero se puede hacer en cualquiera, ¿no? Luego aquí hay un trabajo previo de elección de par. De hecho, tenemos pendiente programar un algoritmo que selecciona el par. Es otra fase, ¿no? Es decir, bueno,
¿por qué el euro-dólar, no? ¿Por qué solo aplicar un euro-dólar? ¿No? Podemos aplicarlo en otro. Se puede elegir discrecionalmente, o porque siempre queremos hacerlo en euro-dólar, porque creemos que siguiendo aquella tabla que habéis visto en el Gather Scheme, alguno me ofrece una lectura mejor. O podemos también intentar sistematizar esta elección, ¿vale? Bueno, aquí tenemos las dos. Fijaros que en este mercado bajista no entra, ¿de acuerdo? No entra porque no se dan las dos, porque aquí no hay corte, claro. Tiene que darse que haya corte y que posteriormente entra. Como no entra la primera, no entra la segunda. ¿De acuerdo? En este caso un poco se pierde este movimiento. Es verdad que esto luego, después de programarlo, hemos visto que podíamos haber hecho alguna... Esto ocurre mucho con los sistemas, ¿no? Primero haces una versión y luego pues vas incorporando cambios, ¿no? Aquí seguramente podríamos hacer una versión que también intentara aprovechar estas caídas, ¿no? Porque aquí pues realmente podría haber incorporado en esta segunda señal. Es decir, cuando no recibe la primera, que también puede hacer caso a la segunda, ¿no? Para entendernos. Tal como está programado ahora, si no entra en la primera, tampoco entra en la segunda, ¿vale? Bien, entonces aquí os voy a poner una línea aquí. Pues esta es la entrada normal de 0. Y aquí se da un caso que se da la segunda entrada y al mismo tiempo salta el stop, ¿vale? Es un poco confuso, pero bueno. ¿Ves? Hay un buy 2, buy 1, buy 2, es decir, acumula. Entra en un buy con 100.000, entra en segundo buy con 200.000, esto porque lo hemos ideado por defecto así. Y en la misma vela salta el trailing stop, ¿vale? Pero fijaros en el siguiente, hay un short y luego un segundo short. Cuando es una entrada claramente limpia, ¿ves? Esta es una entrada perfecta, por entendernos, ¿no? ¿De acuerdo? Perfora el 0 y muy rápidamente ya entra la segunda señal. Es decir, muy rápidamente las dos divisas se entienden, ¿no? Se ponen de acuerdo a favor de esa señal. Es decir, dólar fuerte, dólar por encima de 0, euro por debajo de 0. Y esto ocurre, fijaros, solo 2 barras después. Entonces, entra un corto y entra un segundo corto. Y luego cerramos los dos. ¿Vale? Ya para acabar, voy a intentar retrasarme mucho menos que mi compañero anterior. Pero quiere decir que algún minutito voy a hacerlo. Si activamos la tercera, bueno, aquí no hay, lógicamente los trades se reducen. Fijaros que en este mismo también existe la entrada en largo, porque en la barra anterior se daba la condición de la pendiente, es lo que os decía antes, pero justo en la siguiente se pierde, ¿de acuerdo? Entonces en la barra de entrada es positivo, ¿vale? Aquí no es muy claro, pero esta sencillamente lo que hace es, y de hecho aquí no os he puesto performance report, es un poco la mejor. Realmente lo de la pendiente aporta poco, ¿vale? Hemos visto que tiene una aportación pequeña de manera general, porque en los diversos estudios que hemos hecho, pero bueno, sí parece aportar algo, ¿ves? Como ves es la mejor, Profit Factor 2.27, 139 trades, opera menos, con lo cual gana más pero opera menos, por lo tanto un poquito menos de significación estadística. Y opera menos porque lógicamente le añadimos una tercera condición, además de que haya cortado el 0, además de que la segunda señal se dé, en todas ellas la pendiente de los pares tiene que ser coherente, ¿vale? Bueno, ahora podríamos hacer variantes sobre esta misma estrategia, es decir, aquí he activado las 3, la variable de la pendiente se puede aplicar por separado a cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Se puede poner solo la primera, anular la segunda. Bueno, pues igual no entraremos tampoco en profundidad en el tema. Esta también funciona bastante bien, de hecho. No recuerdo mal. También aporta valor. El hecho que la pendiente aporta valor queda bastante claro porque en los 3 casos la pendiente aporta algo de valor. ¿Vale? O sea, en los 3 casos aporta algo. Y tiene lógica, ¿no? ¿Verdad que al final lo bueno de
esta estrategia, que lo que me importa no son los resultados para nada, me importa un poco que entendáis la lógica. Es que es muy coherente, ¿no? Al final, en los desarrolladores de sistemas siempre intentamos hacer estrategias que tengan sentido, ¿no? Contra más sencilla o más coherente la consideramos a priori, más posibilidades tiene de que sea robusta, ¿no? Y esa estrategia, cuando ya te la explican de entrada, dices, hombre, pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que yo opere el par euro-dólar, pero que tenga en cuenta la fortaleza del euro contra todas las divisas y la debilidad del euro contra todas las divisas, no solo entre el euro y el dólar, ¿no? Es algo que de manera natural, de hecho el año pasado, me va a disculpar, no recuerdo su nombre, pero bueno, un trader amigo que también habló de una estrategia muy parecida. Y es una estrategia, ya digo, muy útil, ¿no? Incluso en gráficos intradiarios de largo o de más corto recorrido, tiene bastante utilidad, ¿vale? Y hay pares. Y bueno, tal como os he comentado, voy a acabar porque noto la presencia de Susana. A ver, ahora en el stand de 3S, aunque está a la entrada de todo, podéis hacer preguntas. Y además, por cierto, comento que vamos a sortear 2 libros de Easy Language a las 7:30 para aquellos que estéis interesados en programar. Si no estáis interesados en programar, no os apuntéis, porque realmente es para aprender a programar, ¿vale? Y allí tendremos las preguntas. Si queréis ver pues algún par en detalle, pues podemos mirarlo, porque pues está todo en mi ordenador, ¿de acuerdo? Así que ya me despido. Gracias a todos. Espero que disfrutéis de lo que queda del Forex Day. Ha sido un placer asistir. Gracias a David y gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.